Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Teraj en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació. Abram y Nahor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abram se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Teraj tomó a su hijo Abram y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. Y fueron los días de Teraj 205 años, y murió Teraj en Harán. Génesis 11, 27 al 32. Como hemos visto, a partir de este momento, el libro del Génesis se enfoca en una línea genealógica, la línea de Sem, y en uno de sus descendientes, Abram, el padre de la nación judía. La promesa de traer la liberación a través de la simiente de la mujer hecha por Dios en el Edén encontrará su completo cumplimiento a través de la familia de Abram. El capítulo 11 del Génesis hace la primera mención de Abram, cuyo nombre más tarde será cambiado a Abraham. Abraham es mencionado 312 veces en 272 versículos de la Biblia y aparece en 16 libros del Antiguo Testamento y 11 libros del Nuevo Testamento. Él es, sin lugar a dudas, el hombre más famoso del Antiguo Testamento y uno de los más influyentes de la historia de la humanidad, ya que 3 religiones mundiales, el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo veneran. El padre de Abram fue Teraj o Taré, y sus hermanos fueron Nahor y Harán. Harán tuvo un hijo llamado Lot, sin embargo murió antes que su padre. Nahor, el hermano de Abram, se casó con su sobrina Milca, la hija de su hermano Harán y hermana de Lot. Abram se casó con Sarai, su media hermana, quien era hija de su padre Teraj, pero de otra madre. Génesis 20:12. Desafortunadamente Sarai era estéril, es decir, incapaz de tener hijos. Curiosamente, el nombre Abram significa padre, lo cual sin duda sorprendía constantemente a aquellos que conocían a Abram y descubrían que no tenía ningún hijo. Sin embargo, la esterilidad de Sara jugaría un papel importante en el plan de redención de Dios. La historia de Abram comienza en Ur de los Caldeos, es decir, en Babilonia. Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, era el centro pagano de la idolatría. La Biblia dice que antes de que el Señor lo llamara, Abram mismo pertenecía a una familia de adoradores de ídolos. Hace mucho tiempo, su antepasado Teraj, padre de Abram y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abram, el padre de ustedes. Josué 24, 2 y 3. Probablemente Abram mismo fue un adorador de ídolos antes de que Dios lo llamase. En efecto, muchos años más tarde, cuando su nieto Jacob regresó a la casa de los parientes de su abuelo Abram, ellos continuaban adorando a los ídolos. Génesis 31, 19. En la Biblia, Abram recibe un título muy especial. Él fue llamado el amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abram creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:3. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abram, tu amigo. Segunda Crónicas 20:7. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abram. Isaías 41:8. Algunas personas se sienten orgullosas de tener amigos importantes e influyentes. Abram tenía el amigo más importante que podríamos imaginar. Él era amigo de Dios. En la Biblia, hombres y mujeres son famosos por muchas cosas diferentes. Moisés fue el gran legislador, Josué un gran general, David un gran rey y Elías un gran profeta. No obstante, Abraham es grande por su fe. Él también es conocido como el padre de la fe. Todos sabemos que nunca se puede ser grande en todo.
No obstante, podemos ser grandes personas de fe. Podemos ser amigos de Dios. Si te desesperas al saber que no tienes la fe de Abraham, debes saber que tienes al Dios de Abraham. En efecto, aunque quizás no lo creas, todos tenemos fe en algo. Por eso compramos una entrada para un espectáculo confiando en que con ella podremos entrar a ver ese espectáculo. Por eso volamos en avión teniendo fe en que llegaremos a destino a salvo. Y por eso planeamos lo que haremos el fin de semana creyendo lo que dice el informe del clima. La entrada puede ser falsa, los aviones pueden estrellarse y el pronóstico meteorológico falla una y otra vez. Sin embargo, igual continuamos teniendo fe. La buena noticia es que Dios puede construir esa fe que tú ya tienes. Abraham se convirtió en el padre de la fe. No obstante, su fe no siempre fue perfecta, sino algo en lo que Dios trabajó a lo largo de los años. Como veremos en detalle más adelante, cuando todavía vivía en Ur de los Caldeos, Dios llamó a Abraham. No obstante, cuando recibió el llamado de Dios, Abraham fue parcialmente obediente. Dios le había dicho a Abraham que abandonase su tierra y dejase a sus parientes allí. Génesis 12:1. Abraham dejó su tierra, pero se llevó consigo a su padre Teraj y a su sobrino Lot. Dios le había dicho a Abraham que viajara hasta la tierra que él le mostraría. Génesis 12:1. Abraham emprendió el viaje hacia el noroeste en dirección a Canaán, pero se detuvo en Harán, un lugar que Dios no le había indicado, y vivió allí durante algún tiempo. Abraham había recibido un llamado de parte de Dios, y lo sabía. Él demostró que había aceptado ese llamado al partir hacia un lugar tan lejano como Harán. Sin embargo, al detenerse allí y no continuar hacia Canaán, él mismo se quedó sin excusas. Piénsalo. La obediencia parcial aumenta tu responsabilidad, porque es una confesión a medias de que sabes que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. El nombre Teraj significa retrasar, y el nombre Harán significa estéril, seca. Cuando Abraham obedeció parcialmente a Dios, la demora y la esterilidad caracterizaron su vida. Para Abraham, el resultado de esto fue la ausencia de privilegio. En Harán, cuando Abraham vacilaba en su obediencia, Dios no le habló ni en sueños, ni en visiones, ni a través de su voz. El Señor lo amaba y tenía un gran propósito para él, pero escondió su rostro de él y no lo visitó con su gracia. Piénsalo, si demoras en acercarte a Dios y dudas en obedecerle, tú también experimentarás esterilidad y sequía en tu vida.